Hay una pregunta que nadie te hizo cuando eras niño. No en la escuela, no en casa, no en ningún lugar donde se supone que debían prepararte para vivir. La pregunta es esta: ¿quién decidió cómo funciona tu mente? No hablo de genética. No hablo de personalidad. Hablo de los patrones profundos que determinan cómo procesas el miedo, cómo respondes al fracaso, cuánto crees que mereces, qué tan lejos te permites llegar antes de sabotearte. Alguien instaló esos patrones, y no fuiste tú. Hoy vamos a hablar de 4 claves para reprogramar lo que fue instalado sin tu consentimiento. Las 3 primeras son poderosas, son reales, funcionan. Pero la cuarta es diferente. La cuarta es la que los sistemas educativos de todo el mundo eliminaron de sus programas. No por error, no por descuido, por diseño. Cuando entiendas por qué, no podrás ver la educación, ni la sociedad, ni tu propia historia de la misma manera. Quédate hasta el final. Lo que sigue no es motivación, es arquitectura mental. Tu cerebro no es un órgano estático. Durante décadas, la ciencia asumió que el cerebro adulto era esencialmente fijo, que las conexiones neuronales establecidas en la infancia y adolescencia eran permanentes, que el carácter, la inteligencia, las capacidades cognitivas de un adulto eran lo que eran, sin margen real de transformación. Esa idea fue destruida. En los años 90, la neurociencia confirmó algo que cambió todo: la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro para reorganizarse, crear nuevas conexiones, modificar redes neurales existentes, y en algunos casos regenerar tejido, a lo largo de toda la vida. No es una metáfora motivacional. Es biología. Tu cerebro cambia físicamente con cada experiencia repetida. Cada pensamiento que practicas con suficiente frecuencia deja una marca estructural. Cada patrón de comportamiento que repites refuerza y consolida las vías neurales que lo sostienen. Lo que significa algo fundamental: los patrones que hoy te limitan no son quién eres, son lo que más has practicado. Y todo lo que fue aprendido puede ser desaprendido. No con magia, no con pensamiento positivo. Con intervención deliberada en los mecanismos que construyeron esos patrones en primer lugar. Eso es lo que estas 4 claves representan. No atajos, no hacks, intervenciones reales en el sistema real. La primera clave es esta: el cerebro cambia por repetición, no por comprensión. Este es el error que comete casi todo el mundo que intenta transformarse. Leen un libro, escuchan un podcast, asisten a un seminario, tienen una revelación genuina, un momento de claridad donde algo hace clic, donde ven con absoluta nitidez el patrón que los ha limitado durante años. Y no cambia nada. No porque la comprensión fuera falsa, sino porque la comprensión intelectual no es suficiente para modificar estructuras neurales. El cerebro no se reorganiza por insight, se reorganiza por repetición sostenida de respuestas nuevas. La neurociencia lo llama potenciación a largo plazo. Las neuronas que se activan juntas repetidamente forman conexiones más fuertes y permanentes. Las vías neurales que se usan con frecuencia se mielinizan, lo que las hace más rápidas y más automáticas. En lenguaje simple, lo que practicas se convierte en automático, y lo que se vuelve automático se convierte en tu forma de ser. Entender un patrón no lo elimina. Practicar una respuesta diferente sí lo hace, si esa práctica es suficientemente consistente y suficientemente prolongada. Aquí está el problema concreto. La mayoría de las personas practican el patrón nuevo durante 3 días, no ven resultados inmediatos, y vuelven al patrón antiguo que sí es eficiente porque lleva años consolidado. La neuroplasticidad real requiere entre 21 y 66 días de práctica consistente, según el tipo de patrón que se intenta modificar. No porque sea una regla mágica, sino porque ese es el rango temporal en el que las conexiones neurales nuevas alcanzan un nivel de consolidación que les permite competir con las antiguas. La transformación no es un momento, es un proceso de ingeniería neural, y requiere paciencia no porque el cambio sea difícil, sino porque el tiempo es una variable biológica, no una debilidad personal. La segunda clave destruye una de las creencias más dañinas que existen sobre el aprendizaje y la transformación personal. La creencia es esta: que el ambiente no determina quién eres, que eres tú, con tu fuerza de voluntad, tu disciplina y tu decisión, quien se transforma independientemente de lo que te rodea. Es una mentira cómoda para el sistema.
y es una mentira cruel para ti. El cerebro no procesa el ambiente como un observador neutral que luego decide cómo reaccionar. El cerebro es moldeado constantemente por el ambiente. Las señales que recibe del entorno, las personas con las que interactúa, los estímulos a los que se expone repetidamente, todo eso actúa como código de programación sobre la arquitectura neural. La epigenética, uno de los campos más revolucionarios de la biología moderna, ha demostrado que el ambiente no solo influye en el comportamiento, influye en la expresión genética. Ciertos genes se activan o se suprimen en respuesta a condiciones ambientales específicas. Lo que significa que el ambiente no solo cambia lo que haces, puede cambiar, literalmente, lo que eres a nivel molecular. Esto tiene una implicación directa para la reprogramación mental. Si intentas cambiar tus patrones mientras mantienes exactamente el mismo ambiente que los creó y los refuerza, estás luchando contra corriente con las manos atadas. No es que no tengas fuerza de voluntad. Es que estás usando la fuerza de voluntad para contrarrestar presiones ambientales constantes que empujan exactamente en la dirección opuesta. Cambiar el ambiente no es rendirse, es ingeniería inteligente. Las personas que logran transformaciones profundas y duraderas no son las que tienen más disciplina. Son las que diseñan entornos que hacen que el comportamiento nuevo sea el camino de menor resistencia. Tu cerebro siempre va a tomar el camino de menor resistencia, siempre. No porque seas débil, porque es un órgano que optimiza constantemente el uso de energía. La pregunta no es cómo forzarte a ir contra ese principio. La pregunta es, ¿cómo diseñar tu entorno para que ese principio trabaje a tu favor? La tercera clave es la que más resistencia genera, porque toca algo que sentimos como muy personal. Las emociones no son la causa de tus patrones, son el resultado, y también son la llave. Existe una confusión profunda sobre el rol de las emociones en el cambio personal. La mayoría de los enfoques tradicionales tratan las emociones de dos maneras, o como obstáculos que hay que superar con razón y disciplina, o como guías sagradas que siempre hay que seguir. Ambos enfoques están incompletos. La neurociencia afectiva, el campo que estudia las bases neurales de la vida emocional, ha documentado algo mucho más preciso. Las emociones son estados corporales codificados que refuerzan y perpetúan patrones de comportamiento específicos. Cada vez que activas una emoción, estás activando también las redes neurales asociadas a esa emoción. Y esas redes tienen conexiones directas con los patrones de comportamiento que aprendiste mientras experimentabas emociones similares en el pasado. En lenguaje directo, cuando sientes miedo, tu cerebro activa automáticamente todos los patrones de comportamiento que aprendiste como respuesta al miedo. Cuando sientes vergüenza, activa los patrones aprendidos en situaciones de vergüenza. Cuando sientes entusiasmo, activa los patrones aprendidos en estados de entusiasmo. Las emociones son activadores de redes neurales, y las redes neurales que se activan determinan qué comportamientos están disponibles para ti en ese momento. Esto significa que la reprogramación mental profunda no ocurre solo en el nivel cognitivo, cambiando pensamientos y creencias, sino también en el nivel somático, cambiando los estados corporales y emocionales desde los cuales operas. El cuerpo no es un vehículo para la mente, es parte de la mente. Y los patrones que más te limitan están almacenados no solo como creencias en tu corteza prefrontal, sino como tensiones, respuestas automáticas y estados de activación en tu sistema nervioso y en tu cuerpo físico. Reprogramar el cerebro sin reprogramar el cuerpo es como actualizar el software de una computadora sin actualizar el hardware. El sistema nuevo corre sobre una plataforma vieja. La integración somática, la práctica consciente de cambiar los estados corporales como parte del proceso de cambio mental, es una de las herramientas más poderosas y menos utilizadas en la transformación personal. Y ahora llegamos a la cuarta clave, la que fue eliminada. Para entender por qué esta clave fue eliminada, primero necesitas entender qué es lo que todo sistema de control necesita para funcionar. Necesita individuos que no sepan que son individuos. Necesita personas que se experimenten a sí mismas como productos terminados en lugar de procesos abiertos. Personas que crean que sus límites son datos objetivos sobre su naturaleza, en lugar de consecuencias de una historia que alguien más escribió para ellas. Necesita, sobre todo, personas que nunca aprendan a hacer la pregunta más peligrosa que existe. La pregunta es esta: ¿quién se beneficia de que yo crea esto sobre mí mismo?
La cuarta clave para reprogramar el cerebro es la metacognición crítica. La capacidad de observar no solo tus pensamientos, sino el origen de tus pensamientos. No solo tus creencias, sino quién instaló esas creencias y con qué propósito. La metacognición básica, pensar sobre el pensamiento, existe en los programas educativos de algunos sistemas avanzados. Se enseña como una herramienta de aprendizaje, pero la metacognición crítica, que incluye el análisis del poder, del condicionamiento social, de las estructuras que se benefician de ciertos patrones mentales en la población, esa versión nunca fue incorporada en ningún sistema educativo masivo del mundo. No es una coincidencia. Los sistemas educativos fueron diseñados en su estructura básica durante la Revolución Industrial, con un objetivo explícito: producir individuos funcionales dentro de los parámetros del sistema económico. Personas que supieran obedecer, ejecutar, especializarse dentro de un rol predefinido y aceptar su posición dentro de una jerarquía como algo natural y merecido. Eso requería personas que no cuestionaran el origen de sus propias creencias sobre lo que merecen, lo que pueden lograr, lo que son capaces de hacer. Un individuo que aprende a preguntarse quién se beneficia de que yo crea que soy limitado, que yo crea que el éxito no es para mí, que yo crea que cuestionar la autoridad es peligroso. Ese individuo deja de ser predecible, deja de ser manejable, deja de aceptar pasivamente los límites que el sistema requiere que acepte para funcionar, y un sistema construido sobre la aceptación pasiva de jerarquías no puede sobrevivir a escala si sus individuos desarrollan esa capacidad de manera generalizada. Por eso no se enseña, no en las escuelas, no en las universidades, no en los programas de desarrollo personal corporativo, que tienen su propio interés en producir individuos más productivos dentro del sistema, no individuos que cuestionen el sistema en sí. La metacognición crítica es la diferencia entre cambiar tus hábitos y cambiar los fundamentos desde los que operas. Es la diferencia entre optimizarte para funcionar mejor dentro de los parámetros que te dieron y preguntarte si esos parámetros merecen tu obediencia. Es la diferencia entre ser más eficiente como producto del sistema y decidir conscientemente qué tipo de ser humano eliges construir, con criterios propios, desde una comprensión real de las fuerzas que han estado moldeando tu mente sin que lo supieras. Esto no es filosofía abstracta. Tiene consecuencias concretas en cada área de tu vida. Cada límite que percibes como tuyo tiene un origen. Fue instalado en un momento específico, por una experiencia específica, dentro de un contexto social y cultural específico. Ese origen puede ser examinado. Cuando examinas el origen de una creencia limitante con honestidad real, cuando ves con claridad que esa creencia no fue tu conclusión, sino una instalación externa, su poder sobre ti cambia. No desaparece automáticamente. Los patrones neurales no se borran por comprensión, como dijimos en la primera clave. Pero el primer requisito para reprogramar algo es ver con claridad qué es lo que necesita ser reprogramado y por qué está ahí. La metacognición crítica es esa claridad. Y es exactamente lo que el sistema prefiere que no desarrolles. Llegaste al final de las 4 claves. Pero lo que acaba de pasar aquí no es el final de nada. Es el principio de una forma diferente de relacionarte con tu propia mente. La primera clave te dice que el cerebro cambia por repetición, no por comprensión, y que la transformación real requiere práctica sostenida, no solo insight. La segunda te dice que el ambiente no es el contexto del cambio, es una variable activa del cambio, y que diseñar tu entorno es tan importante como diseñar tus hábitos. La tercera te dice que el cuerpo y las emociones no son obstáculos para la reprogramación mental, son parte del sistema que necesita ser reprogramado, y que ignorarlos es trabajar con la mitad del mapa. Y la cuarta, la que fue eliminada, te dice que ninguna de las otras 3 alcanza su potencial real si no sabes por qué piensas lo que piensas, quién lo instaló, y si ese origen merece tu lealtad. La persona que eres hoy fue construida por fuerzas que en su mayoría no elegiste. La persona que serás mañana puede ser construida por ti. Pero solo si primero decides ver con claridad quién ha estado construyendo hasta ahora. Eso es metanoia. No motivación. No optimización. Reconfiguración desde la raíz. Si algo de lo que escuchaste hoy removió algo en ti, no lo dejes ir.
Escríbelo en los comentarios. Nómbralo, porque nombrar lo que se mueve es el primer acto de integración real. Y si estás listo para continuar este proceso, suscríbete. Lo que viene es para los que ya no pueden seguir viendo el mundo de la misma manera. Metanoia.